Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy toca hablar de ese país que lleva una semana en llamas llamado Francia. Coches, edificios, bibliotecas y comisarías ardiendo mientras un Macron sobrepasado y que lleva días sin dar la cara culpa de los disturbios a los videojuegos y a las redes sociales. ¡Tu niño que juega Pokémon! Y si cuela, cuela y si no, me la pela. Unos disturbios que llevan escalando desde el martes pasado y que la madrugada del pasado lunes se cobraron la vida de un bombero de 24 años que intentaba apagar un coche en llamas. Y nada, desoladores paisajes parisinos que parecen más la intro de un Fallout ambientado en Europa que la capital de Francia tras una noche de disturbios, la verdad. Parece directamente sacado de las escenas eliminadas de Mad Max. Y todo comenzó cuando Nael M., un chaval de 17 años de origen argelino, murió tras ser disparado por un policía en un control de tráfico en la localidad de Nanterre. En las imágenes, que no voy a compartir por cuestiones obvias, se ve a dos policías, uno de ellos inclinado y apoyado sobre el coche amarillo que conducía el chico y apuntando con el arma para evitar que se diese a la fuga. Momento en el que el coche arranca con la intención de huir y el policía dispara, hiriendo de muerte a Nael. Y ojo que me parece importante pararse a reflexionar sobre los hechos ocurridos antes de que se produjese este disparo, ya que por norma general pues la policía no suele hacer controles apoyados sobre el vehículo al que se le ha dado el alto y apuntando con la pistola al conductor. Y la realidad es que se le había dado el alto al vehículo porque se le había visto circulando de forma temeraria y casi habría atropellado a un peatón, a un ciclista y al policía que habría intentado detenerlo con anterioridad. Esa es la razón por la que en este caso, cuando le dan el alto, hay un tío que se apoya sobre su vehículo y le apunta con una pistola. El policía, que según algunas fuentes dicen que se encuentra destrozado, dice que disparó porque tenía miedo de que atropellara a alguien con el coche. En cualquier caso, este señor pues fue detenido y acusado el pasado jueves de homicidio, y yo la verdad, ¿qué quieres que te diga? Puede que el policía fuese un poco de gatillo fácil, incluso puede que fuese un mucho de gatillo fácil, pero si en lugar de disparar hubiese dudado, si hubiese tropezado y el coche del chaval que se estaba intentando dar a la fuga le hubiese pasado por encima a él o a cualquier otro viandante, hoy los lamentos pues serían otros. Por supuesto no habría habido todas estas revueltas, y lo que muchos nos estaríamos preguntando es por qué la gente no hizo nada cuando tuvo oportunidad de parar a un chaval que decidió ignorar las órdenes de la policía y darse a la fuga para seguir jugando al Need for Speed en la vida real. Porque hay que recordar que un vehículo a toda velocidad conducido de forma temeraria por alguien que ni siquiera tiene el carnet de conducir mientras es perseguido por la policía pues puede ser un arma bastante peligrosa. Y si no, que se lo digan a las familias de las dos víctimas mortales de un conductor que hace poco se dio a la fuga en Madrid mientras escapaba de la Guardia Civil. O más reciente, el caso del policía en Andújar que tras dudar si disparar o no a un señor que se acercaba amenazante hacia él portando un cuchillo y un martillo, acabó abatiendo por error a su compañero. Y la verdad es que no envidio para nada el papel que tienen ahora mismo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en prácticamente toda Europa. Y es que muchas veces se enfrentan a situaciones en las que hagan lo que hagan van a salir perdiendo, ya sea por su irresponsable inacción o por sus atrevidos excesos. Y que tristemente cuando algo les sucede a ellos pues no vemos ni la mitad de empatía de la que vemos cuando al que le sucede algo es al delincuente. Y en cualquier caso yo entiendo que este chaval pues era menor de edad y por lo tanto un poco inconsciente. Pero también te digo, si andas conduciendo por las calles de Francia como si aquello fuese el Tokyo Drift y después de casi atropellar a unas cuantas personas un policía te da el alto y te apunta con una pistola y aún así tú decides darte a la fuga, a lo mejor tienes un poco más de responsabilidad sobre tu destino del que nosotros ahora queremos admitir. Pero bueno, vivimos en sociedades ya apartadas de toda realidad o pragmatismo en la que la palabra responsabilidad parece un tabú y donde el sentimentalismo tóxico es el state of mind por defecto. Fijaos que el espectáculo está siendo tan lamentable que no se libra ni la madre del fallecido, a la cual pudimos ver el jueves pasado en una marcha en Nanterre subida a una caravana al tiempo que agitaba una bengala y levantaba los brazos con gestos de victoria. Que ojo, esta señora lo estará pasando fatal y yo respeto que cada uno lleve estas cosas de la manera que crea oportuna, pero cuando el luto de tu hijo fallecido se puede confundir con la celebración de una hinchada cuando ha ganado la Champions League, creo que es momento de pararse y replantearse las cosas un poquito. En cualquier caso, este incidente pues ha sido suficiente revulsivo para que Francia arda en llamas y el progresismo bobo está iterando entre esconder la cabeza en la arena y mientras el corazón de Europa arde nos habla de cómo la ultraderecha amenaza el medio ambiente, o directamente aplaudir las revueltas con las orejas porque asesinato racista. Vamos con las revueltas en Francia tras el asesinato racista por parte de la policía a un joven de 17 años. El policía está detenido y la familia de la víctima ha anunciado que va a emprender acciones legales por homicidio voluntario.
Ya son más de 150 los detenidos por las protestas tras este brutal asesinato. Noches de protestas y disturbios contra el racismo institucional. Pues mira, poco me parece. Poco me parece, por supuesto que sí. Y pensar que esta tropa ha estado cogobernando este país los últimos 4 años me da una pachusque. Y bueno, en este sentido, y para contestar a esta banda de mongolos, quiero rescatar el artículo que escribió mi tocayo en Tibieza, el bueno de Juan Soto Ibars. Cuando el director de cine Theo Van Gogh fue asesinado por rodar un documental en el que daba voz a Ayaan Hirsi Ali, mujer valiente de origen somalí que se había convertido en el látigo racional del islamismo en Occidente, hubo miedo de que se produjera una venganza violenta de los nacionalistas blancos contra musulmanes inocentes que habitan en los barrios, y no pasó nada. Cuando la revista Charlie Hebdo fue acribillada por terroristas islámicos nacidos y criados en Francia, hubo miedo a una reacción violenta y xenófoba de los franceses contra los musulmanes, contra todos los musulmanes, y no ocurrió nada más allá de marchas institucionales y el Jesuit Charlie y el miedo del derrotado, es decir, el miedo a publicar futuras caricaturas del profeta. Cuando una furgoneta atropelló a todo el que pilló y dejó un reguero de muertos en el suelo de las Ramblas, en Barcelona, hubo miedo a que se produjera una reacción islamófoba y xenófoba, golpizas en el Raval, ataques en las mezquitas de la ciudad, y no pasó nada. Flores en el suelo, catalanes discutiendo entre sí y actos de acercamiento municipal a la comunidad musulmana. Y lo mismo cuando decapitaron en plena calle al profesor Samuel Paty por mostrar la caricatura del profeta en el aula cerca de París. Y cuando islamistas atacaron una sinagoga y un supermercado kosher en Francia. Y cuando explotó el metro de Londres, y cuando comandos de musulmanes nacidos en Bélgica y radicalizados en Siria mataron a más de 100 personas en la sala Bataclan, y cuando se produjeron decenas de violaciones por partes de musulmanes en una Nochevieja en Alemania, y cada vez que se difunden en redes sociales vídeos de menores de origen marroquí o argelino robando y golpeando en plena calle, y cuando no se especifica la nacionalidad de un grupo de violadores de manada y todo el mundo sabe por qué. Porque lo que nos define es el imperio de la ley. En Europa, en Occidente, esperamos, a veces frustrados, a veces furiosos, a veces con ganas de matar, a que la justicia haga su trabajo con aquellos que matan o violan. Esperamos a que la policía investigue, detenga, a que el juez separe de la sociedad, como prudencia o como castigo, a los peligrosos. ¿Y vosotros estáis justificando el incendio de Francia porque la policía disparó y mató a un chico de 17 años que se dio a la fuga en un control? ¿Un posible caso de exceso en el uso de la fuerza, y digo posible porque no está investigado y en Europa somos así, es para vosotros detonante suficiente para saqueos, destrucción, incendios y violencia? Si justificáis la barbarie como respuesta a la brutalidad puntual, entonces estáis justificando la barbarie en caso de que cualquiera de los actos enumerados más arriba, o todos ellos, hubieran desatado en Europa la purga y la cacería. Los argumentos solo sirven de forma universal, y aquí la pobreza no pinta nada. Y es una realidad que esa supuesta barbarie fascista es mucho más taimada y mansa cuando un refugiado sirio de 31 años armado con un cuchillo se pone a intentar apuñalar bebés en sus carritos a plena luz del día, y estas imágenes se difunden por internet, que cuando un policía de gatillo fácil abate a un joven que intentaba darse a la fuga pensando que estaba en la película de Fast and Furious. Pero desgraciadamente, con lo que respecta al primer caso, todos recordamos las declaraciones de la buena de Susana Griso. Genera una conmoción, y en un país como Francia son votos para Le Pen, para la ultraderecha. Esto es un regalo para Le Pen. O sea, es tremendo, porque en un país que ya está tan tocado por el terrorismo, que lleva tantísimos atentados en su piel, tantas cicatrices que han dejado, bueno, pues sujetos como este. Efectivamente, lo peor de todo no es que hubiese un refugiado sirio apuñalando bebés en un parque, sino todos los votos que esto le iba a dar a la malvada ultraderecha. Pues imagínate ahora que toda Europa está contemplando atónita cómo Francia está en llamas y la prioridad de la ONU es frenar el racismo institucional en las fuerzas del orden. Es que son hijos de puta, es que no van a morir con dignidad. Y que dicen también que Alemania está preocupada, ojo. Y es que llegados a este punto casi hay que hacer un ejercicio consciente de autocontrol para no radicalizarse. Algo que, por cierto, es mucho más sencillo cuando uno se mete a bucear en el océano de bulos a los que se ha abonado la derechita punky, que como la podemia más desnortada confunde el activismo con la información. Porque aquí la premisa es clara: si la chorrada de turno que estoy leyendo en Twitter confirma el relato que a mí me interesa, entonces automáticamente le doy carta de naturaleza. Y me la pela 4 pueblos, ¿eh? Y así nos encontramos con casos tan dantescos y retorcidos como el que os voy a relatar. Y es que el 30 de junio, una cuenta random de estas ranitas basadas de Twitter llamada Josete escribía el siguiente tuit: delitos del niño ejemplar francés, refiriéndose a Nael. Asaltar un líder en Niza a punta de pistola. Robar a 78 chicos jóvenes a la salida de una famosa discoteca parisina en una misma noche. Quemar un concesionario Renault también en París. Siendo un total, absoluto y completo invent reconocido por el mismo Josete un poquito más abajo, en el que ponía el meme este de yo me encargo de expandir la desinformación y propago cosas que no se pueden verificar, bla 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 bla. Una forma de troleo y de fake news que es bastante
bastante común en estos parajes de Twitter, y que en condiciones normales solo podría confundir a algún despistado que le aparezca este tuit en su feed, pero que sin embargo cuentas de sesudos analistas y periodistas independientes de información muy contrastada, como el futuro ganador del Pulitzer Vito Quiles, cogen y dan cartas de absoluta naturaleza. Nos pone el cachondo hashtag exclusiva: algunos de los delitos que cometió Nael, el joven asesinado en Francia: asalto de un Lidl a punta de pistola en Niza, atraco a 78 personas en una discoteca, pertenencia a banda armada y quema de un concesionario de coches. No lo veréis en ningún medio. Claro, Vito Quiles, y la razón por la que no lo veremos es que es un invent de un tal Josete de Twitter. Pero ojo que no contento con divulgar el bulo, encima el cabrón nos apostilla: información contrastada por fuentes de la policía francesa. Por cierto, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, este señor todavía no ha rectificado esta información. ¿Qué pasa? Que cuando un perfil como el de Vito le da carta de naturaleza a todo esto, pues luego otras cuentas, como por ejemplo la de Hércules, van y se hacen eco. Porque ¿por qué no? Y la cosa es tan esperpéntica que llega hasta el punto de que nos encontramos con gente como Dani Esteve de Desocupa haciendo un vídeo y diciendo una manta de chorradas que supuestamente le ha confirmado su amigo de la policía de Marsella. Os voy a leer cosas que me pasa a mi amigo el policía de Marsella, que había hecho este angelito de 17 años argelino. Tenía antecedentes por asalto a un Lidl a punta de pistola en Niza. Había robado con una banda, con un grupo colaborador suyos, en una misma noche a 78 chicos en la puerta de una discoteca conocida de París. 78 atracos en una noche. Ni el vaquilla en sus buenos tiempos. Se le imputa además quemar un concesionario de coches Renault en París. Esto ya sabemos que lo había cometido. Y amigo mío, cuando tu amigo el policía de Marsella es en realidad un tuit random de un tío llamado Josete, creo que la cosa se nos ha ido un poco de las manos. Es el Miami me lo confirmó State of Mind esto ya. Que fijaos si la cosa es del género mongoloide, que hasta el bueno de Josete, que es el que inició el bulo, se cachondeaba de esto en su cuenta de Twitter y decía: soy el gendarme José Baguette Le Parisien Mon Amour. Con 2 cojones. Que a ver, el tío este será todo lo facha que quieras, pero cachondo es un rato. Y bueno, los de la cuenta de Hércules, que en realidad solo habían dado difusión a lo que había puesto Vito Quiles, pusieron lo siguiente: a primera hora de esta mañana nos hicimos eco de un reporte de varios difusores españoles que desvelaban los presuntos antecedentes del fugitivo disparado en Francia, Nael, alegando fuentes policiales: un asalto de un supermercado en Niza, robos a 70 personas en locales nocturnos y pertenencia a bandas, entre otras cosas. Este reporte es, según las indagaciones de una de nuestros miembros y según una de nuestras fuentes en Francia, en principio falso, no conociéndose antecedentes penales de Nael. Por tanto, y aunque nuestras fuentes iniciales no han desmentido dicha información, hemos decidido eliminarla. Que ya te digo, estos por lo menos, en su tuit original, por lo menos decían que sus fuentes para darle carta de naturaleza a esa información era lo que había dicho el bueno de Vito Quiles. Pero a ver cómo me explican tanto Vito como el de Desocupa la información que han dado, cuando uno ha dicho que ha sido una información contrastada por fuentes de la policía francesa y el otro nos ha contado que esa información se la ha dado no sé qué amigo de la policía de Marsella. Porque ya me contaréis vosotros qué puta necesidad hay de inventarse estas mierdas. Y bueno, esto en realidad pues solo sirve para retratar a aquellos que cada vez se alejan más de la realidad para zambullirse en la burbuja de desinformación que conforma el mundo que ellos quieren dibujar. Y así las teorías del reemplazo étnico y de los planes Kalergis pues cada vez son reivindicadas con más desparpajo, y así falangistas como Jorge Buxade empiezan a coquetear con empezar a vender a su parroquia la idea de pertenencia de una suerte de nación étnica que no estaría determinada por nuestro documento de identidad, sino por las ideas que a él le salgan de los cojones, a las que deberíamos adscribirnos todos los españoles de bien. Porque ¿quién necesita el nacionalismo vasco o el catalán con esencialismos espirituales y metafísicos como el que nos propone el bueno de Jorge? Y así, dentro de todo este pánico, caos y desinformación, se rechaza cualquier forma de debate sosegado que busque los grises de situaciones altamente complejas. Y se entierra todo bajo un océano de reduccionismos baratos y demagogias de todo pelaje que los populistas quieren utilizar para vendernos su pedrada particular. Algo que, por cierto, funciona a la perfección cuando vemos las imágenes de lo que está sucediendo en Francia, al tiempo que la respuesta institucional, después de echarle la culpa a los videojuegos y las redes sociales, es el silencio. Y entre la izquierda de que el problema es el racismo de las fuerzas del orden y que quemar bibliotecas, comisarías, coches y cualquier elemento que sea susceptible de ser quemado con una cerilla y un bidón de gasolina es bien y poco me parece. Poco me parece. Y por el otro lado, la derechita del moro muerto, abono pa' mi huerto, se está quedando un paisaje poblado por subnormales profundos en el que algo de información crítica y racional parece un oasis en el desierto. Por eso me gustaría terminar este vídeo leyendo un hilo escrito por el catedrático Santiago Niño que puede servir quizás para esclarecer un
un poquito de algunos puntos que pueden tener confundidos al personal. Dice así, es la pregunta de la semana, ¿qué está sucediendo en Francia? Varios miles de páginas ocuparía un ensayo sobre estos hechos, pero puede resumirse en unas pocas líneas. Lo que sucede en Francia es la constatación de lo que acaba sucediendo cuando las políticas de emigración se hacen muy mal. A partir de los 1950, pero sobre todo a partir de la descolonización, en Francia desde el fin de la guerra de Argelia en 1962, cantidades ingentes de habitantes de las antiguas colonias fueron instalados en las metrópolis a fin de conseguir la cantidad de factor trabajo necesario a un coste suficientemente bajo. Algo parecido sucedió en el Reino Unido y en Alemania. Esos inmigrantes fueron localizados en barrios expresamente construidos en los aledaños de grandes ciudades, transformando pequeñas localidades, los banlieues en Francia, o barrios en los extrarradios fueron ocupados por la inmigración convirtiéndose en su residencia, como Saint-Denis, que es antiguo suburbio industrial del norte de París. Mientras la demanda de trabajo fue creciendo, la inmigración coexistió, aunque sin mezclarse con la población autóctona, franceses anteriores. Pero a partir de principios de 1980, cuando la demanda de trabajo comenzó a decrecer y la deslocalización a expandirse, esta inmigración, con unas tasas de natalidad muy superiores a las de los franceses anteriores, comenzó a no tener hueco en una sociedad que empezó a verla como invasora, porque tensionaba los salarios a la baja e influía en que el gasto público per cápita disminuyese. El hecho es que se fue entrando en una espiral de rechazo, desempleo y subempleo, marginación y dependencia. Hoy en Francia hay adolescentes de la cuarta generación de los primeros inmigrantes que nunca han visto trabajar a sus padres porque no han encontrado un empleo, por lo que permanentemente viven de subvenciones públicas. Con el paso de los años, la situación, lejos de mejorar, ha empeorado y las revueltas y protestas se han ido sucediendo. Una de las primeras tuvo lugar en Broadwater Farm, Londres, en 1985, Brixton, Londres, 1995, varias ciudades francesas en el 2005, Manchester y otras localidades británicas en el 2011, y ahora de nuevo en Francia. El origen de todas estas protestas es económico, la ausencia absoluta de expectativas de unas poblaciones traídas de fuera que empezaron a dejar de ser necesarias entre los años 80 y que hoy en gran medida son innecesarias. Si desde un principio se hubiese realizado una selección de profesionales en origen y se hubiese vinculado permiso de residencia con contratos de trabajo, ni la explotación de parte de la inmigración ni el actual exceso de población activa se hubiesen producido. Aquel capitalismo de los años 50, 60 y 70 es en gran medida responsable de los disturbios que ahora se producen. La pregunta, para la que no tengo la más mínima respuesta, es ¿cómo puede arreglarse de forma satisfactoria y definitiva esta sucesión? Que supongo, han adivinado, puede estallar mañana en cualquier otro país. Y eso que aquí no hemos dicho ni una palabra de los efectos económicos y sociales de la actual inmigración, la que desde hace años se está produciendo. Y ojo, puede que este análisis sea más o menos acertado, pero me gustaría que los debates sobre lo que está pasando en Francia se movieran más o menos en estas líneas, y no tanto respuestas viscerales a golpe de tweet y de TikTok en el que cada uno se monta su película y luego se abstrae de la realidad. Porque creo yo que aquí la idea no pasa ni por demonizar a todo inmigrante procedente del norte de África, ni por esconder la cabeza debajo de la arena como si las políticas multilaterales de integración de la Unión Europea no fuesen un estridente fracaso. Y voy a terminar con las palabras con las que Juan Soto Ibars concluía su artículo, porque Juan Soto Ibars es mi padre y tú te callas. Decía, los hechos de Francia, que son la nueva edición de aquel 2005 salvaje, con un corte Instagram típico de Black Lives Matter que entusiasma a la izquierda radical francesa y tal vez europea, pero sobre todo son el certificado de muerte del modelo de integración cultural de Francia. Y si nosotros seguimos sus pasos, entonces estamos comprando un cadáver para casarnos con él. Un cadáver que explosionará a su debido tiempo, dejando la casa perdida. Como en los tiempos de la Revolución Francesa, toda Europa debe mirar hoy con atención a lo que pasa en Francia y corregir a toda prisa lo que todavía se pueda corregir. Y para terminar, ahora sí que sí, os dejo con la imagen de un hombre comiéndose un sándwich mientras los manifestantes y la policía se enfrentan en Nanterre. C'est vraiment pas son problème. Là, ça caillasse, il y a la police. Y lui mange son petit sándwich. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione, ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Y nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.